Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles en esta nueva entrega de Diálogo Rural TV, que tenemos el agrado de comenzar a compartir desde este momento, en esta etapa tan especial del año, el cierre, momentos de balance, momentos de despedidas, de encuentros y de alguna forma también de pensar hacia adelante, de planificar el 2026 y lo que se viene para el próximo año. Todos estamos en eso, de alguna forma tratando de cerrar el año, evaluando, mirando lo que se ha hecho y de alguna forma también esperando descansar para tomar impulso, para tomar nuevas energías y proyectar el próximo año. A todos nos pasa más acá o más allá y en las diferentes actividades lo mismo, ¿no? Y bueno, y en el cierre de este año estamos presentándoles esta nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el gusto, el placer de compartir con todos ustedes. Desde ya el agradecimiento por los comentarios que permanentemente nos hacen a través de las redes sociales, los mensajes, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, las distintas redes sociales en las cuales nos siguen y generalmente nos hacen comentarios, aportes y demás, críticas también, por supuesto, todas son bienvenidas. Bienvenidos ustedes ahora a esta nueva edición de Diálogo Rural TV. Amigos, en esta edición de Diálogo Rural TV vamos a tener un capítulo dedicado al sector ovino y especialmente al Secretariado Uruguayo de la Lana y el trabajo que se realiza en diferentes ámbitos, centrado en buena parte en lo que fue la jornada de evaluación del año junto con la prensa agropecuaria del país que se desarrolló en la capital del país, allí en la sede de la Expo Prado de la Asociación Rural del Uruguay. Bueno, allí estuvieron presentes autoridades, pero también técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana evaluando varias actividades que se realizan en los diferentes ámbitos en los cuales se mueven los técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana. Vamos a estar con ellos y también con la presencia de autoridades que tomaron parte de la misma y también pondremos foco en otra actividad desarrollada en Salto, en el SICOMA Campo del Sur, donde también se estuvieron presentando datos de trabajo que se realizan en el sur. Por lo tanto, esta edición tiene foco en el rubro ovino. Y bien, comenzamos, amigos, con el desarrollo de la información. Les decíamos que el foco es en el rubro ovino y en el marco de lo que fue la jornada anual que el sur realiza con la prensa agropecuaria, el representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Gustavo Gariboto, hacía referencia a la importancia del rubro. Voy a ser breve en la presentación, pero quiero explicitar que yo hablo en ese doble rol de director de recursos naturales y de integrante de la Junta. Y de integrante de la Junta, en realidad, quien tiene la propiedad para hablar es el presidente del sur. Pero sí decir la importancia que tiene el rubro ovino y los desafíos que tiene el rubro ovino, sobre los cuales no hace falta ahondar. Creo que los desafíos, el diagnóstico de los desafíos que tiene el rubro son conocidos. Probablemente lo más difícil sea, bueno, pero ¿cómo hacemos para quebrar el gajo y dar vuelta a la pisada? Por supuesto que si tuviéramos la seguridad, y Alfredo va a coincidir conmigo, si tuviéramos la seguridad que estos precios de la lana y de la carne se quedan por los próximos 10 años, muchísimos de los problemas estaban solucionados. El asunto es que lo más seguro es que eso no sea así. Me animaría a decir que eso no va a ser así. Entonces, la cosa es, bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer juntos? Cuando digo juntos es desde lo público y desde lo privado, para que el rubro ovino tenga la presencia que supo tener en otros años. Y no estoy hablando de cantidad de animales, sino estoy hablando de la importancia en nuestra ruralidad, en nuestro campo, en campaña. Porque sigue siendo el rubro ovino la principal actividad de nuestros productores ganaderos. La principal actividad me refiero a la actividad que tienen como particularmente algunos
de esos productores y hacen a la esencia de nuestra realidad y a la esencia de la tradición del Uruguay. Y además tiene la gran ventaja de que contribuye en buena medida a la economía del país. Entonces, simplemente poder decir que en ese sentido, desde el Ministerio hay varias acciones que intentamos poder empezar a realizar, que es tratar de ordenar esa pirámide de desafíos, no tanto en ponernos a discutir en cuáles son, porque repito, eso está bastante bien diagnosticado, sino cómo se priorizan, cómo se jerarquizan y cómo se pueden simultáneamente atacarlos para levantar estas restricciones. Eso es parte del desafío, y eso es un desafío que es conjunto, requiere inteligencia, requiere tener una visión clara de desarrollo futuro de la actividad ovina, en la cual tiene que estar la multiplicidad de productos que el rubro ovino puede aportar. Por supuesto la lana, por supuesto la carne y eventualmente también otros beneficios que trae el ovino. Y finalmente, para decir, y ahí vuelvo un poco al rol de director de recursos naturales, pero donde la oveja tiene muchísimo que ver, que es la importancia del campo natural, del pastizal nativo. Nuestra actividad ganadera se basa, la vacuna y la ovina se basa en que tengamos campo natural. Y además de que el campo natural es importante como diferencial de la competitividad de nuestra producción ganadera, es además un diferencial que cada vez va a tomar más valor para un rubro, para una actividad que tiene como destino fundamental la exportación. Y las demandas que tenemos, las señales son clarísimas de hacia dónde se orientan y cuáles son las cosas que se privilegian. Y ahí, de vuelta, el Ministerio entiende que las actividades ganaderas vinculadas al campo natural, la ganadería en general y la ganadería ovina en particular, tienen un rol importantísimo para jugar para la defensa de ese patrimonio nacional que es el campo natural, que tiene serios desafíos también y serias amenazas por cambios en el uso del suelo, por múltiples otros usos del suelo, pero que en una estrategia nacional y desarrollo futuro del país tenemos que encontrar la mejor forma de poder conciliar la conservación con la producción, en el entendido que eso tiene beneficios para todos. Beneficios directos para los productores involucrados, para más beneficios para la sociedad en conjunto. Así que nada, esas eran las 2 o 3 ideas grandes que quería poder aportar. Ha mejorado la situación en el mercado lanero, capaz y sin el capaz, ¿no? No las condiciones que todos desearíamos para el rubro ovino, especialmente para la lana, pero sí con una recuperación interesante. Y si lo miramos desde el punto de vista porcentual, un interesante comportamiento y una recuperación que se ha dado especialmente para las lanas medias y más gruesas con respecto a lo que se venía manejando en años anteriores. ¿Estamos lejos de los precios históricos? Es cierto, estamos lejos de los precios históricos, pero ha comenzado a caminar y por lo menos se puede vender, y se puede vender en precios que son mejores que los del año anterior. Por lo tanto, este es un punto interesante para el rubro, pero acompañado de ello también el precio de la carne, que no es nada despreciable, y hoy en día el precio del cordero está por encima del precio del novillo. Pero no solo eso, sino también que para el adulto hay precios, y hay precios interesantes. El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana, Alfredo Frost, hacía referencia al momento y los desafíos del rubro. Si los ovejeros desde siempre están pidiendo cosas que están pasando hoy y deberíamos ser conscientes de ello, es como que siempre queremos más. Pero históricamente pedimos de que, bueno, si el cordero está por encima del novillo tanto, ahí sí, bueno, realmente el cordero hoy está muy por encima del novillo. Si vamos a decir que la oveja iba a estar por encima del valor del kilo de carne de la vaca, capaz que esto no va a pasar. Eso está pasando hoy. Si pedíamos de que las lanas se pudieran vender todas y que tuviéramos valores en alzas y demandadas, también se está dando. Entonces siempre decíamos, bueno, cuando vale la carne vale la lana, o si vale la lana vale la carne. Hoy valen las dos. Hoy están demandadas las dos. Seguramente estamos en un momento histórico para el ovino en cuanto a valores, en cuanto a tendencias, porque también teníamos aquel miedo de cuando llegábamos a septiembre, octubre, bueno, tengo pronto los corderos,
y ahí no tengo marcado. Y si miramos este año, seguramente van a presentar una gráfica por ahí en donde, especialmente en esos meses, hacia arriba va la gráfica. O sea que nos están pasando muchas cosas de que las hemos pedido siempre. Y entonces está bueno escuchar al Ministerio cuando hablamos de que tenemos que trabajar públicos y privados, porque entiendo yo que en estos momentos son cuando tenemos que hacer las cosas. Y de hecho, bueno, están muchos planteos, esperamos tener mucho más, trabajar en muchos sentidos, tenemos restricciones para levantar, pero creo que son los momentos para generar hacia adelante cosas que siempre dijimos, bueno, cuando pase, hoy está pasando, hoy tenemos que hacerlo, y los productores tenemos que aprovechar los momentos, hoy, ya. Yo creo que va a haber mucha evidencia de esto. Después, como decía Gustavo, si no es menor decir, bueno, esto va a seguir 10 años, la verdad que no lo sé. Esperemos que tengamos unos años más con estas tendencias. Seguramente el mundo nos está diciendo que hay menos producto, tenemos menos producción en los países competidores, y bueno, entonces por algún efecto de lo que puede ser oferta y demanda, que es de lo más libre en el mercado, capaz que nos dicen que tenemos una oportunidad por allí, pero entiendo que hoy es un excelente momento, hoy tenemos que hacer los planteos, hoy tenemos que trabajar, hoy tenemos que hacer las cosas, y hoy los productores tenemos que tomar la decisión de decir, bueno, el ovino es la ovinocultura toda, es una excelente opción que estuvo, está y va a estar en nuestros campos. Y bueno, yo como institución, representando a la institución y al sector ovino, veo la oportunidad de que de forma genuina podamos tener el punto de inflexión que estamos esperando en lo que es esa pasar de caída de stock a recuperación del stock, pero de una forma genuina, fuerte. Y bueno, por supuesto, vamos a necesitar al Ministerio y todo lo público para que nos ayude, y seguramente los privados van a aportar también, porque esto es para todos. Así que les deseo una excelente jornada. La verdad que nos encanta esta oportunidad de compartir con ustedes este tiempo y este cierre del año. Y bueno, esperemos que ya es un muy buen fin de año, esperemos transitar un 26 con creces de lo que está ocurriendo hoy. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Los técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana realizan investigación, trabajo, experimentación, aporte permanentemente en la interacción con los distintos productores a lo largo y ancho del país. El doctor Sergio Fierro, del área de investigación del Secretariado Uruguayo de la Lana, en el marco de esta actividad desarrollada en la capital del país con la prensa agropecuaria, detalló algunos aspectos en los cuales se viene trabajando desde el sur. No es la intención ingresar en todos los programas y líneas de trabajo del SUL. Sin embargo, estas dos diapositivas que siguen es para que ustedes tomen en consideración que abordamos muchos temas respecto a necesidades que el rubro nos presenta. Programas de alimentación y pasturas, depredadores, herramientas para toma de decisión, genética, lanas, reproducción, sanidad, sistemas. Y después, a la derecha, observan cuáles son los proyectos a los que están vinculados. Y si ustedes pueden ver, entre paréntesis, remarca de que la mayoría de los proyectos en los que está enmarcado el SUL son proyectos conjuntos con otras instituciones, tanto locales como internacionales. En algunos casos son el SUL como institución primaria, digamos, en el proyecto, y en otras situaciones como acompañante. Pero la mayoría de los trabajos que realiza el SUL son trabajos interdisciplinarios, interinstitucionales, con instituciones locales e internacionales. Y
4 mensajes finales respecto a grandes hitos que hubieron en el último ejercicio, en un proyecto en conjunto con todas las instituciones que se muestran en la parte inferior de la pantalla, INI, Azul, Instituto Pasteur, Facultad de Veterinaria, Clemente Estable, en un proyecto financiado por la ANI. Estuvimos trabajando en una de las principales enfermedades podales del Uruguay, el pietín, en el cual se desarrollaron estrategias de diagnóstico a nivel de laboratorio y se pudieron hacer encuestas y entender cómo los productores hoy en día están abordando la enfermedad. Esto porque se mueve. Ahí va. Después, otro tema que esto sale desde el territorio hacia las instituciones. Habían productores en el sur del país que estaban utilizando los encierres estivales de ovejas de cría como un manejo alternativo para liberar de carga el sistema y preservar pasturas. Bueno, había necesidad de información, la cual el equipo SUL, representado por Juan Pablo Marchel y Sofía Salada, realizaron en 3 años experimentos en los cuales probaron diferentes tipos de alimentación, cómo repercutía esto en el estado corporal, cómo repercutía esto en la parte reproductiva. Bueno, ese proyecto fue culminado este año y la información fue publicada en la revista de SUL. Después un hito muy importante que es de toda la institución y en conjunto con INIA y con ARU, que son las evaluaciones genéticas poblacionales. En el área de investigación tenemos a la referente que es Ana Guillenea en la parte de mejoramiento genético en el SUL. Participamos activamente de lo que ustedes pudieron ver en las redes respecto a la alerta ovina, esta alerta ovina que se llamaba la previsión para corderos. El SUL desde el inicio, junto con INIA y con la UDELAR, participó en la generación de esta herramienta que permite a los productores tomar en consideración cambios en el clima que puedan determinar problemas de pérdida de cordero. Como mencionaba Aldo hoy, uno de los grandes problemas es preñamos bien las ovejas, pero muchas veces tenemos problemas en la sobrevivencia de los corderos. Bueno, esta fue una herramienta que se inició a punto de partida de esa necesidad, se puso a prueba 3 años, los productores nos hicieron llegar algunas necesidades de modificación, como extender los plazos de pronóstico, de tener más información, de ser más exacto el lugar donde van a ocurrir los eventos climáticos adversos. Bueno, todo eso, trabajando las 4 instituciones juntas, lo logramos y está disponible para los productores. Y por último, y tenemos la presencia del ingeniero Bella acá en sala y los invito a que después en la sección de entrevistas hablen con él al respecto. Se está ejecutando un proyecto FPTA 430, ese es el código, que habla de la identificación de lotes de lana, donde los productores declaran voluntariamente las prácticas de manejo que hacen desde el punto de vista sanitario, principalmente pensando, como ven en las imágenes, en la aplicación de ectoparasiticidas y cómo eso impacta en la calidad final de lana con residuos o no de producto. Los ingenieros agrónomos José Ignacio Aguerre y Marcos García Pintos estuvieron hablando en el marco de la jornada del SUL acerca de distintos proyectos y actividades que se vienen llevando adelante en el Secretariado Uruguayo de la Lana. Trabajo asociado a trabajo de campo, a proyecciones, a actividades y recomendaciones desde el SUL en el marco de la jornada anual de la prensa agropecuaria. Nosotros estamos en una situación preocupante, estamos preocupados porque hay una cantidad muy baja de bovinos y entendemos que algunos mensajes relevantes se han dado y entendemos que ustedes son parte fundamental de la transmisión del mensaje. Hoy estamos en este mundo multimedios en el cual tener esfuerzos en conjunto siempre va a producir mejores resultados a la hora de transmitir el mensaje. Y bueno, nosotros queríamos destacar brevemente algunos principales mensajes. Por ejemplo, para nosotros la importancia de la producción ovina a nivel nacional es muy destacada y queríamos resaltar que este año hicimos 2 campañas importantes. La primera la hicimos a inicio del año, estuvo centrada principalmente en mostrar resultados atractivos de productores exitosos, con sistemas ovinos bien orientados y que tratasen de dar un mensaje correcto a la hora de producir con los ovinos, mostrando sistemas que tienen una adecuada carga ovina y una adecuada orientación. Bien, muy buenos días para todos. Comentarles que dentro de los mensajes del área de transferencia, como decía José Ignacio, la importancia de la producción ovina y sobre todo en el rol con el sistema mixto de pastoreo. Desde el sur del país, este año se hizo una campaña
que se extendió un poco también hacia el norte, que era buscar el rol del ovino en los sistemas mixtos de pastoreo, y en eso la campaña que se llamó también 1 + 1 = 3, o sea que tener ovinos en un sistema suma más, e incluso al propio vacuno en el sistema de pastoreo. En esa campaña algunas cosas nos sorprendieron. Nosotros queríamos llegar al productor que no tenía ovejas, y eso es difícil para un técnico del SUL. Las charlas tenían en torno a 30, 40, 50 personas, 50 asistentes. Dentro de esas charlas nos sorprendió que un 70% de esos productores tenían 100% de campo natural. O sea, había mucho productor que nos estaba escuchando que solo tenía campo natural como recurso. Y aparecieron un 30% de productores que tenían solo vacunos. O sea, las charlas nuestras, donde queríamos dar un mensaje del ovino, empezaron a aparecer productores a charlas exclusivamente del SUL, había productores que tenían solo vacunos. O sea que ahí entendimos que venía una vuelta bueno, por lo menos gente interesada en ver cómo incorporar el ovino. Y eso también lo vimos después en la jornada de campo natural, que tuvimos la suerte de ser los anfitriones este año, el Día de Campo Natural, en el campo nuestro del CIEDAG, en el SUL. Y bueno, y también mucho de ese mensaje eran productores que de repente hoy tienen una carga ovina muy baja o no tienen ovinos y están viendo que sus sistemas están empezando a tener algunas debilidades, como contaba Aldo y como mostraba gráficamente Aldo en la foto, con campos que han perdido mucho su productividad en base a la falta de ovino. La frase que nos dejaba Marcelo Pereira en las charlas era que bueno, el Uruguay se desarrolló con 8,5 millones de ciervos, y cuando empezaron a retirarse esos ciervos del campo natural, que fueron los que formaron el campo natural, empezaron a aparecer las ovejas o los ovinos a salvaguardar ese campo natural. Y hoy la baja está llevando a que ese campo natural empiece a perder especies valiosas. Y bueno, yo creo que eso nos dejó mucho de enseñanza la campaña, que no solo somos nosotros los que estamos preocupados, sino que hay productores que están viendo la necesidad. Y bueno, hoy con los valores que nos comentaban anteriormente, lo que hemos vivido el año para la carne y para la lana, como decía nuestro presidente, creo que también es un atractivo que nos invita a tener más ovino en los sistemas. En ese sentido, queremos compartir con ustedes que un mensaje a uniformizar es por lo menos tener un ovino por hectárea de campo natural. Tenemos 10 millones de hectáreas de campo natural. Es un objetivo real tratar de aproximarse a ese mismo número de ovinos promedio país, y en muchas situaciones, cuando encontramos un establecimiento que de 300 o 500 hectáreas que tiene 300 o 500 ovinos, tiene la mínima carga necesaria para poder tener un sistema atractivo y a su vez es sustentable desde el punto de vista del manejo de los recursos. Entonces, contamos con ustedes justamente para empezar a uniformizar de qué es algo adecuado, qué es algo deseable para nosotros. Tratar de llegar a un ovino por hectárea en base a lo que estábamos compartiendo es fundamental. También consideramos que este año hemos hecho muchas campañas y jornadas en relación a la correcta orientación de los sistemas. No es novedad que en Uruguay estamos sufriendo una transformación importante de todos los sistemas de producción, y SUL ha estado cercano de los productores, contando cómo debería ser una correcta orientación para perseguir la rentabilidad en este negocio. Y creo que también que hemos hecho una cantidad importante de jornadas y eventos con divulgación de tecnologías para aumentar los resultados y mejorar la eficiencia del trabajo en ovinos. Esto ustedes lo han podido ver en las jornadas de CIEDAG, en las jornadas de SICOMA, en muchas exposiciones del interior del país, donde hacemos trabajos con jóvenes rurales, donde hacemos trabajos para demostrar tecnología, o hasta los propios concursos de adiestradores de perros de trabajo, que justamente intentan promover tecnologías que faciliten el trabajo con los ovinos. Y para cerrar, bueno, estamos empezando un ciclo de charlas en sanidad ovina. Ha sido una demanda importante esto en los últimos tiempos. Hicimos una campaña que salió a fines de 2023, cuando ya se preveía el inicio del primer año niño. La continuamos a lo largo del 2024 con numerosas jornadas de sanidad, y estamos ahora nuevamente reforzando este tema porque nos siguen llegando inquietudes al respecto. Bueno, y
esta es la carga que tenemos ovina hoy a nivel país por departamento. Ningún departamento tiene un ovino por hectárea de campo natural. Los que consideramos más ovejeros como Artigas y Salto se aproximan a eso, pero no lo logran. O sea, ni siquiera en esos departamentos donde hay una fuerte presencia de los ovinos. En Artigas y Salto hay 1.800.000 ovinos. En relación al total que mostró Aldo, es una cantidad importante. Ni siquiera así tenemos un ovino por hectárea. Realmente el margen es crecer, el país necesita más ovinos, toda una industria necesita más ovinos y tenemos que lograr. La realidad es que la mayoría de los departamentos están entre 0,3 y 0,4 ovinos por hectáreas de campo natural, por lo tanto hay un margen importante para crecer. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Vamos a presentarles ahora un resumen del año 25, proyecciones del 26, desde el Secretariado Uruguayo de la Lana, desde la óptica del contador Aldo Jansen, encargado de la gerencia del Secretariado Uruguayo de la Lana. ¿Dónde estamos hoy? Según los datos preliminares, estos son datos del Ministerio de Ganadería, declaración jurada de ICOSE, junio de 2025. El stock ovino estamos en 4.752.000, que representa una caída del 11,5% con respecto a los datos preliminares del 2024. Y la cantidad de productores, tenedores que tienen ovinos son 21.000, casi 600, 21.597, aumenta un 0,7 con respecto a los datos preliminares del 2024. Ahí es un dato interesante, nuevamente disminuye el stock, similar al año pasado, y la cantidad de productores sigue aumentando. ¿Cómo se realiza la distribución de ese stock? Mirando el mapa, la fuente del Ministerio de Ganadería, vemos que acá es separar el país en dos regiones. En el norte del Río Negro, Artigas, Salto, Paysandú, concentran casi el 50% del stock. Si sumamos Tacuarembó, varios puntos porcentuales por encima. Y en el sur del país, aumentando el número de productores con menor cantidad de ovino. El SUL en estos últimos 2 años viene realizando, previo a los datos oficiales del Ministerio de Ganadería, realiza encuestas, y los técnicos que van a visitar a los productores y tienen el monitoreo, realizan relevamiento de cómo viene el rubro, y en el último año también una alta mortandad de ovinos, principalmente en el norte del país, por causas sanitarias. Y ahí a destacar temas parásito y bichera, principales temas de mortandad, que cuando se cuantificaban, productores que declaraban mortandad del 10 hasta el 30% de su stock. Acá la idea es hablar de algunos puntos cuando alguien va a tomar una decisión de voy a invertir o no en un rubro, en lo que sea. Quiero destacar acá 2 puntos principales. Lo primero que miramos es cuánta plata nos deja, el rendimiento, y qué tan líquido es. Y lo otro que vemos siempre es la probabilidad y ese riesgo asociado que tengo de lograr esa ganancia. ¿Cuáles son los principales productos que nos da la oveja? Nos produce lana, nos produce carne y leche. Hoy me voy a enfocar en los 2 primeros, la lana y la carne, que, como mencionaron inicialmente en la bienvenida, las autoridades están pasando por un excelente momento, los precios de la carne y de la lana. Con respecto al mercado lanero, este es el indicador de mercado del este de Australia. Vemos un gráfico donde vemos que, si miramos las últimas 4 zafras, en octubre del 2025 alcanzó el pico, el mayor precio, 1.032. El IME en el 2025, en esa fecha, en la semana 21 del 2025, está un 32% por encima a los
precios de la semana del 2024, o sea, de la semana 21 del año 2024, de un año para atrás. Acá este es otro gráfico, no importa tanto los valores, solo mostrar que la evolución de precio de los últimos 2 años en moneda australiana, y en este gráfico vemos los distintos micronajes, diámetros, 17, 19, 21 y 28. Todos esos diámetros aumentaron su valor. Por supuesto que a menor diámetro, mayor precio. La línea azul son los últimos 12 meses. Cuando vemos en temas de percentiles, con valores del 0 al 100, comparándolos en los últimos 5 años, vemos que las lanas de un diámetro de 17 micras se encuentran en valores medios, con 55 puntos. Las lanas de 19, 21 y 28 se encuentran 100 y en 99. Quiere decir que mirando los últimos 5 años, 19, 21 y 28 están en sus valores máximos. Ahora, las lanas de 17 se encuentran en valores medios, con posibilidades, si lo miramos comparando los últimos años, con posibilidades de seguir aumentando. Con respecto al mercado local, acá toda esta información le voy a agradecer a Josefina que me dio una mano. Con respecto al mercado local, bueno, le pedí a Josefina que me pase los datos de precios locales que recibe el SUL, junio 2025 noviembre 2025 y noviembre 2024. Vemos las variaciones a la derecha y en color verde, y vemos que las lanas de mayor diámetro son las que tuvieron, en términos porcentuales, un mayor aumento. Pero, por supuesto, que a menor diámetro, mayor valor de esas lanas. Y vemos que las lanas, por ejemplo, una lana de 27 micras aumentó un 80% en términos porcentuales. Ahora, una lana de 16 micras aumenta un 21% y una de 18 un 27%. Lo que demuestra, a mi entender, es los muy buenos valores que se están registrando. A tener en cuenta en esta referencia de precios que recibe, que Josefina hace una investigación para tenerlo y poder publicarlo y promocionarlo a los distintos productores y que tengan una referencia de precio para poder comercializar el lote, es importante tener en cuenta que inciden las mediciones objetivas. Uno de los principales de las principales mediciones es el diámetro y el rendimiento al lavado, la presentación, si son lanas acondicionadas o no, con grifa, contar con certificaciones, y el plazo del pago también inciden en los precios de cada lote. Con respecto al mercado de carne, este gráfico lo saqué de INAC, fuente INAC. Bueno, acá tenemos 4 años y vemos que, ahí le hice un círculo, ahí en esa semana 20, previo a la semana 20, hasta ahí se venía registrando, esto es año 2023, en verde, la línea verde, se venía registrando una caída de precios del cordero en gancho, y a partir de ahí, hacia adelante, hasta el momento actual, los precios han tenido a estabilizarse y seguir aumentando. No se registran caídas significativas. Entonces, estamos casi 2 años y medio con precios que han tenido una tendencia alcista. Y si hoy lo miramos los precios actuales de cordero en gancho, de la última semana que está en este gráfico, 39, está un 38% los precios de este año por encima a lo de la zafra 2024. Estos son los datos de ACG, que ustedes ya lo conocen, para cada una de las categorías. Y vemos, le agrego al costado a la derecha las variaciones anuales, y vemos que las ovejas y los capones son las categorías que tuvieron mayor aumento, eran las categorías que venían en el año anterior con precios más abajo, y bueno, y el cordero y los borregos, un 38-39% de incremento en este año con respecto al año pasado. Este gráfico, que para nosotros es muy bueno y siempre lo monitoreamos mensualmente, también le agradezco a Josefina, nos muestra el precio FOB de exportación por destino de la carne ovina congelada con hueso, que es el principal producto de exportación de carne del rubro ovino, y bueno, vemos que está ordenado por kilos, por volumen, por destino. En este caso Brasil es el principal, en términos de volumen, principal destino, lo sigue China e Israel, y vemos que a Brasil se está colocando a $7,02 el kilo. Precio FOB es el precio de la carne puesto arriba del barco.
China 3,72 e Israel 9,89, casi $10 la tonelada. Acá mencionar que Israel es un mercado que se comenzó a trabajar carne con hueso a partir del año 2024 y bueno, es un mercado de alto valor y hoy estamos viendo aquí la importancia de ese mercado. Brasil también es un mercado muy estratégico porque ingresamos sin aranceles, tenemos ventajas competitivas con respecto a otros países. Y China es un mercado que todos lo queremos tener porque compra un volumen siempre muy importante a precios más bajos. Acá, bueno, lo tenía, a ver si lo pone, no, lo pone todo junto. Bueno, la idea de esto es, bueno, ¿qué necesitamos saber del rubro vino, del negocio vino? Como primer punto, partir de una majada sana, ¿tá? Que esté libre, sin problemas sanitarios. Tenemos que fijar un objetivo a mediano o largo plazo, sea lana, carne o ambas, y tenemos que utilizar el material genético que tenemos disponible para alcanzar ese objetivo. Después, otro punto que hay que tener en cuenta que a mayor diámetro de lana, la producción de carne presenta mayor incidencia en el negocio. A medida que yo tengo una fibra de lana con un mayor diámetro, el negocio del productor empieza a jugar por la carne. Los sistemas de lana fina por lo general son sistemas que tienen una relación una baja relación de insumo-producto. Y esos sistemas brindan una mayor estabilidad ante variaciones de precios, caídas de precio de carne y o lana. Y naturalmente, parte de los sistemas de lana fina son a campo natural. Sistemas de producción de carne requieren mayor intervención porque el partido se juega en obtener la mayor producción de carne por oveja encarnerada. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la señalada y también tener una buena alimentación para lograr ese cordero precoz y sacarlo rápidamente. Y tenemos que, es algo que lo repiten los técnicos continuamente en cada una de sus charlas, planificar, cuando vamos a trabajar en un sistema de producción de carne, tenemos que planificar el momento de venta de los corderos. Si nosotros miramos, acá no lo tengo, pero si miramos el gráfico de evolución de faena, siempre vemos que la faena de ovina cae desde junio a septiembre. Por lo general ahí, sacando años excepcionales como estos, que sigue creciendo, normalmente en ese periodo se alcanzan los mayores precios y hay menor volumen de faena. Bueno, si un productor, por supuesto que no es fácil tenerlo ahí, pero sí poder colocar en ese periodo tiende a disminuir el riesgo del negocio de la carne. Después, como último punto a tener en cuenta del negocio, somos más eficientes si logramos mayor producción de carne y de lana por oveja encarnerada. ¿Qué oportunidades? Acá me quiero enfocar un poco en las oportunidades del rubro. Monto de inversión de la unidad ganadera. Una unidad ganadera, 6,6 ovejas. Una unidad ganadera vacuna, es una vaca invernada, 380 kilos, 400 kilos. Acá, bueno, ahí justito no se ve en el cuadro abajo, pero dice 6,6 cabezas. Estos precios los saqué de Plaza Rural, un remate de Plaza Rural de estos días. Entré, me fijé cuánto se vendieron, ovejas generales, $80 cada una. Eso representa $530 la inversión de una unidad ganadera. Una vaca invernada, me fijé, 380 kilos, se vendieron en torno a 212, 211 el promedio, te da unos 805, ahí lo redondeé, $800. Esa es la inversión de una unidad ganadera ovina y vacuna. Si la comparamos, está un 34% por debajo la inversión de la unidad ganadera ovina con respecto a la vacuna. Yo no quiero decir con esto que sea mejor una que la otra. Lo que quiero decir es que acá se brinda una oportunidad para quienes quieran comenzar un negocio, la ganadería, para jóvenes que quieran emprender. Bueno, hay una posibilidad para tener una inversión que requiere un monto inferior. ¿Ah? Y para, como mencionar, que es una facilidad de ingreso al negocio ovino. Con respecto a rentabilidad y periodo de recuperación de la inversión, acá hice otro ejemplo. Puse una oveja de cría
X, le puse un valor de $100, seguramente ustedes van a decir, consigo ovejas más baratas, otros me van a decir, voy a comprar una mejor oveja que va a estar arriba de $100, pero esto es un ejemplo que lo tomé en este caso con una oveja que te produce anualmente 4 kilos de lana de 18 micra. Le pregunté nuevamente a Josefina cuánto es el promedio, me dijo $7. Esa oveja te produce unos $28 de ingreso anual. También te produce un cordero, y ahí tomamos como dato una majada que señala un 80%. Seguramente hay productores que señalan 90, 100, y si son de razas carniceras, sistemas terminales, van a estar por encima, seguramente. Esto es un ejemplo, pero un ejemplo de una realidad que se ve, es muy común. La sobrevivencia, una señalada del 80%, la sobrevivencia de los corderos desde la señalada hasta el día de la venta de un 90%, o sea, un 30% de esos corderos mueren. La producción de esos corderos pesados, 38 kilos, y esos corderos te dan 3 kilos de lana. Eso te da un ingreso de $87. Sumamos los dos, un ingreso bruto de 115. O sea, invierto 100 y anualmente esa oveja te está pagando la inversión inicial. ¿Tá? Es un dato que para mí, como contador, es importante. Otras oportunidades que tiene el negocio ovino, que nos permite disminuir riesgo por diversificar ingresos. Podemos vender carne vacuna, carne ovina y lana. Se venden en distintos momentos y entran distintos productos a la billetera del productor. Otra oportunidad es que se mencionó también en la bienvenida, la importancia que tiene, que en esto trabajan los técnicos del SUL continuamente, del pastoreo mixto, ovinos y vacunos, una mayor eficiencia de pastoreo, y nos va a permitir una sostenibilidad del campo natural, un campo natural que en el largo plazo va a mantener los niveles de producción. Nosotros decimos que la producción ovina no compite con la producción vacuna, se complementa. ¿Tá? Y ahí vemos una foto de un ejemplo de, a la derecha, un potrero que no tiene ovino, con el senecio, y a la izquierda un potrero con un pastoreo mixto. Otra de las oportunidades del negocio, la adaptación que tiene ante momentos de déficit hídrico. No quiere decir que a la oveja le guste pasar hambre, pero se adapta mejor que el vacuno. ¿Tá? Entonces, bueno, nosotros lo vivimos en los sistemas en el campo, en el SICOMA, en momentos de déficit hídrico, de una seca importante, la rentabilidad del vacuno fue negativa y los ovinos nos defendieron en ese año el dinero del campo. Bueno, acá quería poner dos notas con dos mensajes de dos sistemas distintos, uno de lana y otro de carne, que no las dice el SUL, la dice un externo, en este caso es Gonzalo Ducós. Es una nota que le realizó Luis Silva, está en Tardáguila, al coordinador del área ganadera de FUCREA, de febrero del 2025, ¿tá? Y yo me quedo con el título, que la emoción no le gane a la razón, ¿tá? Por un tema de enojo con el rubro. Y bueno, no sé si lo van a alcanzar a leer, pero yo se los leo de acá, las palabras textuales que detalló Gonzalo. Si vas a estar o pensás estar en los próximos 5 o 10 años en el negocio agropecuario, vos tenés que ver la película entera. Y la película sigue diciendo que las empresas que están en el basalto, que tienen ovinos de lana fina, logran mejores ingresos en un promedio de 5 años. Estos datos él los presentó en el año 2023 en el SICOMA, los datos de las carpetas de los productores CREA, productores que en promedio tenían 2.500 hectáreas, y mencionaba claramente, ustedes se pueden dar el lujo de rescindir un apartamento en la Costanera anualmente, ¿no? Ponía como un ejemplo absurdo, por no tener ovinos, y eran $50 más por hectárea las empresas que tenían vacunos y ovinos de lana fina que las que no tenían vacunos. Datos productores CREA. También mencionaba lo que yo les expliqué recién, que les hice ahí mis números con cabeza de contador, de la unidad ganadera ovina, es más rentable que la vacuna, no quiere decir que sea mejor, no, en eso no lo quiero, lo que quiero decir es que hay una oportunidad. Y también es que hasta ahora el negocio ovino no ha sido peor que el vacuno, pero sí afirmó, el problema es que siempre fue mejor, y a veces los productores
nos quejamos, nos decimos que la oveja no sé qué, pero la realidad es que si empezás a analizar los números, el negocio ovino en estos tiempos malos no ha sido peor que el vacuno. Lo que siempre estábamos acostumbrados que siempre fue muy superior. Y el otro caso que le quería poner es un productor que tuve la oportunidad de visitar su establecimiento en octubre, una jornada de colonización, ahí en Ruta 2, a 60 kilómetros de Mercedes, un campazo. Es un productor que tiene 400 hectáreas, Richard Avelino, establecimiento Lourdes, 400 hectáreas, hace 280 agricultura y hace 120 que las dedica a la producción ovina de carne, con números espectaculares, 400 kilos de carne por hectárea, y por suerte tuve la posibilidad de charlar con él mano a mano, y él me decía, antes de hacer esto hice invernada de novillo, y la verdad no me fue tan bien. Esto, lo único que me está permitiendo pagar a mí un empleado es la oveja. Y bueno, y acá les leo lo de, también es una nota que salió en todo el campo, en octubre, y bueno, y ahí les leo lo que él menciona, era la producción de carne que calzaba mejor para nuestra estructura. El ovino era la única actividad que me permitía solventar el costo de un empleado. Nuevamente, lo que quiero transmitir acá es que si quieren invertir, y se puede hacer, hay productores que lo hacen y que les va bien, tanto en lana como en carne. Así que como mensaje final, por mi parte, necesitamos ovinos productivos, majadas sanas que tengan un buen estado sanitario. Si queremos invertir, no podemos comenzar con un problema. Tenemos que empezar con una majada sana. Si no, terminamos mojando la oveja. Tenemos que planificar, fijar un objetivo a mediano o largo plazo de lo que queremos hacer en el sistema. No quiere decir que esa planificación sea rígida. Podemos tener posibilidades de adaptar ese sistema a momentos puntuales de mercado, situaciones de mercado. Si hoy vale más la carne, hoy vale más la lana, tenemos que tener esa facilidad, pero siempre con un objetivo a mediano o largo plazo. Tenemos que producir y salvar más corderos. La oveja se preña, tenemos esa suerte, que se preña bien. Ahora, tenemos un problema en el tema de salvar cordero. Y bueno, como mensaje de nuestra institución, de parte del SUL, promovemos que se encarneren todas las ovejas y las borregas. Necesitamos reconstruir el stock nuevamente que ha venido cayendo en estos últimos años. Y bueno, y nosotros decimos que una oveja más una vaca suma mucho al sistema. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Jornada en el Sicoma, Salto, por parte del SUL. Seguimos hablando de ovinos y hablamos de lo que fue la presentación de Ignacio Abella, hablando de este trabajo realizado en el marco del SUL, del Secretariado Uruguayo de la Lana, sobre residuos en lana. El trabajo que se ha venido realizando, prevenciones, deberes a hacer y demás, tratando de minimizar la presencia de residuos en lana, un tema que cada día tiene mayor influencia en los sistemas productivos y especialmente en la comercialización del producto, que es la lana como producto final. Con el ingeniero Ignacio Abella escuchamos estos próximos minutos. Es medio largo, es identificación de lotes de lana que mediante la declaración voluntaria de las prácticas de campo realizadas cumplen con umbrales de residuos de pesticidas de ecoetiquetas. ¿Tá? O sea, plantea muchas cosas, quedó medio largo, pero me parece algunos conceptos importantes que es el mensaje que yo quisiera que hoy se lleven de acá. El manejo que los productores hacen en su lote de estancia es muy relevante para todo lo que después va a ocurrir en lo que es la cadena textil, que es muy larga, que parte se hace localmente, pero también parte se hace a nivel internacional. Hoy cuando preguntaban de los precios de la lana, hay muchas cosas que sí son resorte del productor, de qué tipo de ovejas criar, qué tipo de lana producir, cómo presenta la lana, o sea, bien esquilada, bien acondicionada,
el uso de mediciones objetivas, no es lo mismo el diámetro de un lote que el rendimiento de otro lote, que la proporción de velloná que ese lote tenga. O sea, son muchos los elementos que hacen que el precio a lograr son diferentes. Y acá que me gustó lo que fue el antecedente de la presentación de Josefina, es fundamental tener claro cuál es el rol que la lana está cumpliendo y nosotros acá de Uruguay estamos cumpliendo. Esta lana que está acá, no sabemos dónde va a terminar. Desde dónde, no sabemos dónde va a terminar a nivel de comprador, ¿tá? No sabemos dónde se va a procesar. Entonces, creo que la apuesta es a intentar presentarla que cumpla con todo para que no tengamos ninguna restricción de acceso a ninguno de los mercados, ¿tá? En el término de los piretroides sintéticos, que es la cipermetrina, el máximo es 0,5 miligramos kilo. Y después los inhibidores del crecimiento, que estos son los productos que acá en Uruguay no están habilitados, en Australia sí están y ellos en algunos casos lo usan, también tienen umbrales, 2 miligramos kilo es, digamos, el tope. O sea, ¿por qué es más exigente este? Porque te miden a nivel de lana sucia, ¿tá? O sea, lo que vos tenés dos ovejas, esquilaste, aplicaste algo y acá tenés esos umbrales, digamos, que no deberías excederte. Cualquier lote de lana, no sé si han visitado alguna planta, lo primero que se hace en el proceso es el lavado, y en el lavado de las primeras piletas, que está con agua, y se hace todo lo que es la remoción de polvo y también lo que es la extracción de la grasa que yo ahí le mencionaba, ¿tá? Entonces, muchos de los residuos de pesticidas quedan en esta digamos, grasa de lana, que es la que nosotros vamos a estar analizando. Una segunda etiqueta que está por ahí, que esta es privada, también esta es europea, que se llama la Ecotec 100. Esta ya te mide en lana procesada, o sea, o en lana lavada o en tox. Y ahí se hace una distinción, digamos, en dos niveles de productos. Hay uno que es clase 1, destinado a lo que puede hacer ropa para bebé en contacto con la piel, que es más exigente, porque si vemos los umbrales son más bajos, 0,5 miligramos kilo para clase 1, pero pues lo que es más estándar para productos que se llaman clase 2, ahí es 1 miligramo kilo, que deberíamos estar por debajo de esos niveles, ¿tá? Esta certificación de estándar 100 es, digamos, la referencia que tienen. Escucharon hablar de lo que son lanas orgánicas, lo que es GOTS. Esta es un poco, digamos, la que usa. Entonces, todas las empresas topistas la tienen, porque como vimos, muchos de los residuos que quedan en la grasa que se procesa. El punto que es más difícil saber, si en algún momento hay exigencia, digamos, de la primera, porque esa no tenés todavía maniobra, ¿viste?, de sacarle esa grasa, porque está la lana así en estado natural, tal cual fue producida en la estancia. ¿En qué estamos acá? Voy rápido, porque hoy básicamente este proyecto fue aprobado, recién arrancamos ahora. A partir de la lana que los productores mandan al laboratorio para hacer el core test, el análisis de lotes, estamos identificando los que cumplan, que sean, digamos, de esta raza. Nosotros definimos de lana fina, o sea, de 24 micras para abajo, merino, ideal, duni merino, merilini cordial, que hayan separado por separado, o sea, que tengan un volumen mínimo para que hayan esquilado lo que es lana borrego por un lado y lo que es lana adultos por otro lado, que tengan una cantidad de lana significativa, porque además del remanente que se precisa, lo tenemos que mandar a química para medir. Y después, una vez que se pasa todo esto, nosotros estamos iniciando algunos contactos vía WhatsApp, con un formulario y un video en que aparezco yo contando un poco de este proyecto y pidiéndole que, bueno, esta información va a ser confidencial. No nos interesa denunciar ningún mal caso, queremos justamente realzar las buenas situaciones que existen. Entonces, le estamos preguntando, bueno, además de saber dónde está, si aplicó algo o no aplicó, se aplicó, qué aplicó y en qué momento. Y bueno, nosotros de todos esos lotes vamos a estar midiéndolos a algunos, porque insisto, esto es costoso, para ver qué niveles de residuos tenemos. Esto después, como sigue, vamos a identificar esos lotes, vamos a medirlos, vamos a tener resultados objetivos. Después vamos a contactar a algunos productores para ver un poco cómo es la situación en términos de riesgo, ¿viste? De que tengan piojo o no. Hay una parte de campo. Va a haber mucho de ir a filmar, porque uno de los objetivos que nosotros queremos en este negocio de lanas finas de valor
es como que son varios los ítems que hay que cumplir y este es uno más. Es posible cumplir con esto, o sea, esto no es imposible, pero queremos hacer buenas campañas, digamos, de difusión, de informar, de concientizar y justamente destacar las buenas prácticas. O sea, no es denunciar al malo, sino más bien como identificar al productor que hace las cosas bien y cumple con todo esto, que lo hay. Después, bueno, se va a elaborar material de divulgación. Con algunos lotes que cumplan con esto se van a procesar localmente estos lotes. Esa es un poco la participación de las industrias locales. Después esa lanolina se va a analizar también con la gente de Lanco, que a ellos les interesa no perder mercados por poder usar grasa uruguaya que te piden bajos niveles. O sea, es bastante amplio y un poco lo que vemos, o sea, imaginamos que en esto, ¿en qué termina? Cuando tenemos el romaneo digital de un lote que aparece ahí en el CIRO, que esto es información confidencial de cada productor, ahí están los resultados, los bultos de cada lote. Además de decir la raza, dónde está, cuáles son los fardos de borrego adulto, es armar un formulario, insisto, que es voluntario, o sea, el que no lo quiere contestar, no lo contesta, pero que le puede informar al comprador, mirá, este lote, acorde a la información que vamos a estar manejando acá, cumpliría con estas etiquetas, ¿está? Queríamos hacer mención que en los segmentos de mercado a lo que tenemos que aspirar para estar compitiendo con los australianos, con los neozelandeses y con los sudafricanos por los mejores mercados de lana, estos temas son relevantes, ¿tá? Entonces, para una institución técnica como el SUL, creo que es parte de nuestro trabajo informar a los productores esto de lo que está pasando, estar en coordinación con los que están en la cancha, en la parte comercial, para poder adelantarnos a los problemas y estar brindando soluciones para que no tengamos limitantes de acceso a ninguno de los mercados. O sea, este tema es relevante. El FPTA tiene como objetivo aportar nuevos elementos. El SUL tiene antecedente también en estos trabajos. En su momento fue que todo lo que está pasando con la carne vacuna, vieron unas partidas que aparecen trazas de algunos garrapaticidas. O sea, todo eso ayuda a que los productores empiecen a tomar conciencia de que estamos ofreciendo proteínas de calidad y fibras de calidad al mundo que te exigen todo esto. O sea, los compradores tienen equipo para medir. Puede ser algún curioso que no sepa, mirá, vamos a medir acá a ver qué está pasando, a ver qué encontramos, ¿está? Y bueno, la idea de este proyecto es justamente aportar elementos para mejorar el posicionamiento de nuestras lanas. Y bueno, un poco el objetivo hoy de esta presentación breve de un proyecto que, insisto, recién está empezando es, por lo pronto, hacer mención que estamos trabajando. Con algunos ya hemos tenido algún contacto de haberles mandado eso, digamos, ese formulario digital por WhatsApp. Vamos a seguir insistiendo porque todavía nos faltan algunas respuestas, pero bueno, un poco en titular es esto. Por ejemplo, este lote de lana que está acá no se aplicó nada. O sea, y no se aplicó nada porque no hubo necesidad, ¿viste? O sea, no hay piojo. Esta lana me animo a mandarla a medir y que no se va a encontrar ninguna traza, ¿tá? Hay varios lotes como estos. Y después hay situaciones donde sí se aplicó algo y bueno, queremos identificar un poco qué producto, en qué momento, con qué periodo, digamos, de separación entre aplicación a la esquila podrían llegar a cumplir. Pero estamos entusiasmados con esto, creo que va a aportar elementos importantes, digamos, para el sector. Así que bueno, desde ya a quien ha sido contactado y aún no contestó, que los invitamos a hacerlo. Y bueno, en futuras instancias vamos a estar comentando novedades de este proyecto. Y amigos, le estamos poniendo punto final a esta edición de Diálogo Rural TV. Hemos realizado un programa especial hoy generado con materiales del Secretariado Uruguayo de la Lana, donde hemos puesto foco en el rubro ovino, para compartir con ustedes un programa especial con la atención precisamente en el desarrollo y las actividades del rubro ovino. Estamos deseándoles que pasen unas felices fiestas, un mejor inicio del 26 para todos. Muchísimas gracias por la atención dispensada y la propuesta en 7 días a volver a estar en comunicación aquí en Diálogo Rural TV. Hasta entonces, muchísimas gracias por vuestra atención, buena jornada para todos y mejor inicio del año para todos.
Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.